Éxodo capítulo 3, versículo 1. Leemos la palabra bajo los tres poderosos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué dice el 2? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué dice el 6? Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. El martes estuvimos tocando parte de ese tema y lo iba a predicar el jueves, pero el Señor colocó en mi corazón de que lo colocara el domingo, porque necesitamos escucharlo la mayoría de personas. Amén. Usted y yo hemos visto que a través de los tiempos, y yo siempre le he preguntado al Señor, y quiero que siempre Él me responda, y le he preguntado el por qué el Señor, o más bien el poder de Dios, no se ha vuelto a manifestar como en los 80, como en los 90. Y estamos viendo de que en estos tiempos, hermano, no es que Dios se haya alejado o que haya ocultado el rostro, sino que nosotros hemos dejado de buscar al Señor. Hemos dejado de tener esa vida de aventura, esa vida de búsqueda, esa vida de comunión con Dios. Y hemos menguado. Menos mal que estamos volviendo otra vez a retomar las sendas antiguas. Amén. Pero yo le preguntaba al Señor, y una de las cosas, hermano, que yo he analizado a través de los personajes de la Biblia es de que la gente, lo que hablamos el jueves, es de que la gente dejó de tener visión, dejó de tener proyectos personales, espirituales y eclesiales. La gente ya hoy en día, hermano, menos mal que usted no está allí, ya busca es hacerlo suyo propio. Como dice la Biblia, que el amor de muchos se enfrió y cada quien busca hacer lo propio. Y leíamos, hermano, Proverbios, en donde dice que el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin una profecía se desenfrena. Eso hablábamos el jueves. Y hoy hay un desenfreno. ¿Qué es desenfreno, pastor? Algo que no tiene frenos, algo que no tiene, hermano, como un límite. Y mucho cristiano hoy solamente, hermano, hace lo que le produce placer y no más. Si me gusta y se acomoda mi tiempo y se acomoda lo que a mí me agrada, yo lo voy a hacer. Si no, no lo hago. Y eso ha hecho de que el Señor, hermano, haya ocultado su rostro, porque a medida que la persona se vaya alejando de Dios, le va empezando a agradar más el mundo. Amén. Y va volviendo a las prácticas antiguas. Va perdiendo la visión la persona, y al perder la visión pierde la motivación, pierde las ganas y pierde todo el deseo de querer buscar a Dios. Y tomé como ejemplo la vida de Moisés. Quiero recapitular lo que estábamos viendo el martes, que dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Estudiando la vida de Moisés, me doy cuenta de que Dios lo escoge a Moisés, le hace un llamamiento cuando tenía 40 años. Dios lo llama porque él fue criado por su mamá, llamada Jocabed. Su mamá fue levantada. Su mamá fue, era la mamá de él, y él levantó, hermano, a su propio hijo por orden de la egipcia. Amén. Recordemos que la egipcia, cuando se encuentra a Moisés allí en el patio de la casa, hermano, le dice a la criada que vaya y busque a una de las hebreas para que críe al muchacho. Y resulta que ¿a quién cree que le traen? A la mamá. Entonces él es levantado con un conocimiento hebreo, con un conocimiento, hermano, de que Dios es el único Dios sobrenatural. Y él crece 40 años allí en Egipto. Él aprende, él tenía mando, él tenía autoridad, él tenía vestidura, tenía, hermano, de todo. Amén. Pero dice la palabra que cuando
Dios va a empezar a usarlo. Permite una situación, permite una situación para que él se vaya al desierto. La gente, hermano, a veces se disgusta por situaciones malucas que nos pasan en la vida, pero resulta que esas situaciones malucas son las que hacen de que usted y yo entremos en el desierto, y en el desierto es donde Dios a usted y a mí nos va a enseñar a depender de Él. Del todo las situaciones malas no son tan malas, nos enseñan a aprender y nos van puliendo para depender totalmente de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, de que Moisés sale de Egipto y llega a Madián, por allá al desierto, y usted ya conoce la historia, que conoce a la hija de el sacerdote Yetro, se casa con ella y él está apacentando las ovejas ¿de quién? De su suegro. Amén. Conéctese con la historia, no se me pierda, que ahorita le voy a dar el rema, ahorita le voy a dar la palabra, ahorita usted se va a emocionar y gloria a Dios y va a aplaudirle al Señor. Entonces, cuando Moisés llega a los 40 años al desierto, él empieza a experimentar unas situaciones difíciles. Él empieza, hermano, empieza el proceso de Dios. Empieza Dios a trabajarlo a él. Y acuérdese de lo que hablábamos, que decíamos de que para usted y yo poder trabajar para Dios, Dios tiene que primero trabajarlo a usted y a mí. Dios tiene que procesarlo. A veces nosotros queremos, hermano, no, yo quiero servirle a Dios, yo quiero trabajar para Dios, y no está mal. Pero para que usted pueda llegar, primero Dios te tiene que trabajar a ti. Y hablábamos de que la otra vez usted llegó a la iglesia, los que estuvieron en ese tiempo, llegamos a la iglesia orando, ayunando, nacimos de nuevo, le predicábamos a todo el mundo y queríamos que todo sucediera y que Dios nos usara. Pero resulta que llegó un momento en donde nos empezamos a frustrar porque nada de eso se cumplió. ¿Alguien le pasó? A mí me pasó. ¿Usted también? Y teníamos sueños, visiones, y yo voy a lograr esto, y voy a alcanzar esto, y voy a entrar en ayuno para que el Señor haga esto y lo otro. Y estábamos en el Espíritu, pero resulta que con buenas intenciones no nos daba para que Dios nos usara, porque Dios primero nos tiene que trabajar. Dios primero nos tiene que pasar por el molino. Dios primero nos tiene que pasar por el proceso. Dios nos tiene que pasar primero por las situaciones difíciles que van a forjar nuestro carácter, que van a forjar nuestra vida y que nos va a enseñar a depender totalmente de Dios. ¿Moisés tenía buenas intenciones? Sí. Ahora leamos Hechos de los Apóstoles. Un momento, no pierda Éxodo. Hablábamos de que en Hechos de los Apóstoles nos da luz aquí de cómo era Moisés antes de 80 años, cuando tenía 40 años. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 23, dice la palabra del Señor: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, lo que hemos estado hablando ahorita, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Présteme atención, Moisés ya sabía que Dios lo iba a utilizar para sacar el pueblo de Israel. Ya sabía, cuando tenía 40 años. Moisés recibió esa palabra, no sé quién se la dio, pero él ya sabía que Dios lo iba a usar para libertar a su pueblo. A los 40 años. Y él quiso llegar, hermano, a ser el juez, a organizar las cosas. Él dijo: no, yo con lo que sé, con esta armadura, siendo aquí, yo voy a sacar a Faraón y vamos a establecer el reino de Dios. La intención era buena, pero no era el tiempo de Dios. Entonces dice la palabra del Señor, hermanos, sigamos leyendo el 26. Y al día siguiente se presentó uno de los que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio ayer? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Présteme atención aquí, él ya sabía que Dios lo iba a escoger. Él quiso colocar orden, pero llegaron y lo rechazaron la gente de su propio pueblo. Diga conmigo: no es el tiempo. A veces usted y yo, hermano, sí empezamos en el Señor y queremos lograr cosas, pero resulta que Dios te necesita trabajar a ti primero.
Dios necesita trabajarte, Dios necesita empezar a procesarte. Empieza esa escuela con Dios en la parte espiritual. Por eso es importante los discipulados. Pastor, ya me he hecho 20,000, pero si no has cambiado, no sirve. Los discipulados van a llevarte, hermano, a los primeros pasos, las primeras enseñanzas. Pastor, ya los hice, pero te van a afirmar si lo vuelves a hacer. Te van a reafirmar, te van a aprender a depender de Dios. La Biblia dice que Moisés aprendió, hermano, en el desierto lo que no aprendió en Egipto. Aprendió a sostener la mirada como mirando al invisible. Aprendió a depender de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, cuando Moisés llega, él empieza a cuidar las ovejas. ¿Eran de quién? De Yetro, su suegro. El monte era de Dios. Él no tenía nada, sino un par de sandalias y una vara. Esto lo hablamos el martes. Estoy dando un resumen para los que no vinieron. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Moisés empezó a apacentar. Él empezó a cuidar lo ajeno para que cuando Dios le vaya a dar lo propio, él pueda administrarlo bien. Uy, ¿qué pasó? Por eso cuando usted y yo, hermanos, estamos administrando una empresa, estamos trabajando para otra persona, estamos, hermanos, utilizando cosas de otra persona, si las cuidamos mejor que las de nosotros, Dios te va a dar lo tuyo. No, pero usted yo no lo veo convencido. Hermano, hay personas que usted no ha visto, hermano. A mí me pasa mucho, yo veo mucho esas personas que son mensajeras, esos que trabajan, hermano, de mensajería en ferreterías, de mensajería en cualquier empresa. Eso le dan como a perro a esas motos, ¿no han visto? Uy, hermano, esos ran y van y se meten por los huecos y pam, pam, pam. Yo digo, no, esa moto no es de ese hombre. Lo que no nos cuesta, volvamos lo que es fiesta, ¿cierto que sí? Hermano, mire, si usted y yo empezamos a cuidar lo que no es de nosotros, Dios te va a dar lo propio. Yo le diría un aplauso al Señor, hermano. Dios te quiere dar lo propio, pero hasta que no seas entrenado, hasta que usted no sea entrenado, trabajado, hermano, en esa área Dios no te va a dar lo propio. El que es fiel en lo mucho, en lo poco, en lo mucho lo va a poner Dios. Si fuiste fiel en las canastas injustas, ¿quién te dará lo que? Lo verdadero. Entonces, hermano, usted y yo empezamos a ver de que empezó el entrenamiento. ¿Cómo así, pastor? Sí, empezó a administrarle las ovejas a su suegro. ¿Quién era su suegro? Un sacerdote de Madián. ¿Quién era Madián? Madianitas, los que robaban el pueblo de Israel. Porque suena muy chévere, Yetro. Uy, ese nombre, Yetro, muy chévere, sacerdote. Pero si usted se pone a estudiar los madianitas, ellos eran unos ladrones. Ellos esperaban a que el pueblo de Israel empezara, hermano, a cultivar. No le hacían nada, pero cuando ya iban a cosechar, ellos llegaban a robarse las cosechas. Nuestros hermanitos los madianitas. Y Dios lo pone a que le administre, hermano, a un sacerdote las ovejas y se las cuide a un hebreo. ¿Cómo se las cuidó Moisés? Ahora sí me las va a pagar ese, voy a degollarle estas. Se las cuidó. Y las tenía bien cuidadas, porque Dios primero te va a dar lo ajeno, para ver cómo te comportas, para darte lo propio. Entonces la persona pero el suegro era malo, pero es que ese patrón es malo, no busca cómo robarme, pastor. No importa. Yetro era un sacerdote de Madián, era un rey, un sacerdote de un pueblo pagano, pero aún así Moisés le cuidaba bien sus ovejas. Amén. Aquí los amenes empiezan a bajar. Entonces volvamos otra vez a Éxodo, hermano. En Éxodo dice la palabra del Señor: y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Dónde estaba Moisés? Hablábamos, hermano, el jueves en el ayuno. El Señor me traía esta palabra. Dice la Biblia que él llevó las ovejas al desierto, pero las llevó más allá del desierto, hasta el monte Oreb, al monte de Dios, en el centro del desierto. Y usted se pone a ver la geografía, hermano, ese monte era en el centro del desierto, en medio de la nada. Allí es donde Dios tiene su centro de operaciones, donde a Dios le gusta, hermano. A Dios le gusta trabajar allí en el medio del desierto, donde usted y a mí a veces no nos gusta. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que allí estaba Moisés en el medio del desierto, en el medio de la nada. Ahí estaba. ¿Dónde se aparece el ángel de Jehová? Tipología de Jesús. En el medio en el desierto no, en el medio del desierto. Ahí se aparece Dios. Allí
está la zarza, allí está el ángel de Dios, allí Dios te va a llamar, allí Dios te va a hablar, allí Dios te va a empoderar, allí Dios te va a dar todo. ¿En dónde, pastor? En la casa relajado viendo Netflix y celular, no, en el medio del desierto. ¿Dónde, pastor, habla Dios? ¿Dónde da ministerio? ¿Dónde? En medio del desierto. ¿Dónde confirma el llamado Dios? En el centro del desierto. Allí Dios habla. Amén. Y dice la palabra del Señor: y se le apareció el ángel de Jehová, una llama de fuego. Léalo usted. ¿Qué dice el 2? Léalo fuerte. El 2, 3, 2. Éxodo capítulo 3, versículo 2. ¿Y se le apareció quién? Siga leyendo. Mira, hermanos, el trabajo tuyo y mío no es que las cosas sucedan. El trabajo tuyo y mío es estar cerca del que hace que las cosas sucedan. Porque la gente quiere que las cosas sucedan y le mete la ficha. Está bien, no está mal, es diligente, pero tenemos que esperar a que, primero, el tiempo de Dios. Segundo, un lugar. Hay un lugar, acuérdese. Aquí hay un lugar donde Dios habló y hay un tiempo, lugar y tiempo. Recuerde. Entonces, Dios tiene un lugar donde va a hablar y tiene un tiempo en donde esa palabra que te dio va a ser activada en tu vida, va a ser desbloqueada. Mira, hermano, Moisés tenía 80 años. ¿Y sabe qué me gustó de Moisés? ¿Sabe qué me gustó de él, hermano? Que Moisés, a pesar de la edad que él tenía, él no perdió, hermano, ese sentido. Moisés, hermano, no perdió el sentido de estar esperando de que ese llamado volviera otra vez. Él estaba frustrado. Dios lo llamó una vez para que sacara el pueblo de Israel y él lo hizo en sus fuerzas. Él pensaba que era ya y resulta que no era el tiempo de Dios. Dice que fue rechazado por su pueblo. Él salió corriendo. ¿A cuánto les ha pasado que ha echado fuera un demonio ante ese espíritu, lo ha cogido y lo ha cacheteado? Ya la gente confrontada, ¿cierto? No, eso no es verdad. ¿Será que sí? Pero no, pero es que yo he sentido. Pero es que como así yo lo eché fuera, pero no se fue. Y pero sí, está en esa encrucijada. ¿No le ha pasado? Aquí todos somos espirituales. A mí me ha pasado, hermano. A mí una vez un espíritu me cogió y me pegó una cachetada. Eso me dejó confrontado a mí, hermano. Me dejó confrontado. Me dejó confrontado. Digo, oye, hermano. Y utilizó un pastor que es muy famoso. De pronto usted no me lo va a creer. Y me mandó un mensaje por WhatsApp, porque Dios sabía, hermano, cómo había quedado yo. Me dijo: a veces estamos faltos de oración y de ayuno. Así me respondió. Un hombre que si le digo, usted dirá: ¿en serio, pastor? Sí, en serio, pero no lo va a decir. Entonces, dice la palabra del Señor, hermano. Dice que se le apareció el ángel de Jehová. Dice que él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo a ver ahora esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver. Mira, que hay algo en particular, y yo ya se lo he dicho, pero déjeme repetírselo. Dice la Biblia que él se levantó, él vio esa zarza. Uy, yo me voy a levantar y voy a ver esta grande visión. Él salió de su forma se levantó de su lugar de confort. Él se paró, él fue a ver, él se paró, él fue a la iglesia. Yo voy a ver qué es lo que está pasando en la iglesia. Yo voy a ir hoy al culto porque yo sé que algo Dios tiene para mí. Yo voy a levantarme a orar porque yo sé que el Señor va a ver esta grande visión. Voy a levantarme a ver lo que el Señor, diligencia para buscar la palabra del Señor, la presencia de Dios. Y dice la Biblia que aquí Dios respondió a una actitud de Moisés. Dice: viendo Jehová que él iba a ver. O sea, Dios te está mirando a ver tú qué estás haciendo, qué te llama la atención, qué vas a ir a ver. Dios está mirando si tú te levantas. Si no, es que el domingo es bueno para dormir. Yo voy después al culto. No, después yo voy a la iglesia. Después. Si le mete un espíritu de atraso, y quedan atrasados, hermano. Atrasados. Y después. El alma siempre quiere postergar las cosas espirituales, pero lo que le produce placer, no, ya, y nos enojamos cuando no me da. Tan raro, ¿no? Entonces dice la Biblia, hermano, que Dios vio que cuando él iba a ver, entonces ¿qué pasó? Lo llamó.
Dios lo llamó de en medio de la zarza. Cuando usted es diligente para acercarse al fuego, para acercarse a las cosas de Dios, Dios te va a llamar. Y ese llamado va a activar los códigos, lo que está dentro de ti, lo que estaba muerto, lo que estaba apagado, lo va a activar Dios. Va a activar el poder, va a activar, le va a dar vida a tu llamado. Porque no es lo mismo que Dios te llame, hermano, que una persona lo llame, o que una palabra profética, y otra cosa es que Dios te llame directamente. ¿Dónde habla Dios? Pastor, ¿se le olvidó? ¿Dónde habla? En el centro del desierto, en el centro del desierto. ¿Dónde habla? En el centro del desierto. Entonces, hermano, como decía ahorita, algo para rescatar de Moisés es que él no perdió sus ganas de lo diferente, hermano, de lo fuera de lo común. Cuando él mira que la zarza no se consumía, él fue a mirar para mirar qué era lo que pasaba. Diga conmigo, curiosidad. Él ya tenía 80 años, hermano. ¿Aquí alguien tiene 80 años? Yo creo que ninguno, sí. ¿Alguien tiene 80 años? ¿No? Miren, hermanos, la gente, cuando Dios los ha llamado la otra vez, quedan con resabio. ¿Por qué no responden a la zarza o al llamado? ¿Por qué Dios le ha mostrado muchas zarzas a la gente y no responden? Porque están frustrados, porque una vez los llamó Dios y pensaron que era el tiempo, se pusieron a hacer una cantidad de cosas, se frustraron y pensaron, y todavía piensa mucha gente de que es mentira, o que están rechazados, o que están rezagados, o que eso no es para ellos. Diga conmigo, eso para mí no va. Porque las personas que Dios llamó la otra vez y no se dieron las cosas, en este tiempo ya se van a empezar a dar. Uy, un amén no más. En este tiempo ya Dios se maduró el tiempo, ya pasaste por el desierto, Dios ha visto tu sufrimiento y Dios va a empezar a abrir los cielos a su favor. Dios lo va a empezar a abrir. Pero pastor, es que yo tengo esta situación, yo tengo este pecado, yo tengo este egipcio enterrado por allá. ¿Y qué pasa? ¿Cómo así, pastor? Yo no estoy haciendo una apología del pecado, pero Dios te va a empezar a usar. Dios te va a empezar a usar si tú estás en el lugar que Dios quiere que usted y yo estemos. ¿Dónde, pastor? En el centro del desierto. Y nos levantemos de la zona de confort. Yo sé que una vez, hermano, fuimos rechazados. Una vez de pronto no se cumplió lo que nosotros tanto queríamos, pero ya llegó el tiempo. Pero usted no lo cree. Yo me hubiera alegrado, hermano. Ya llegó el tiempo donde Dios va a hacer, hermano, que ese llamado que usted tiene, porque usted tiene un llamado, todos tenemos un llamado. Dios lo va a activar. Llegó el tiempo, Dios ha mirado tu aflicción y nos hemos escondido, cometimos un error, tomamos malas decisiones, salimos corriendo de Egipto y nos escondimos y pensamos de que ya la vida era así. Eso pensó Moisés. Con 80 años, ¿qué esperanza va a tener una persona, hermano, que no conoce de Dios, entre comillas? Dice, no, ya se me acabó la vida, ya tomé estas malas decisiones, ya el ministerio que me habían dicho, lo que yo podía lograr, bueno, ya con que me vaya para el cielo, aunque tenga la medalla de guayaba, me conformo. Hermano, no. Dios te quiere usar. Mire, ¿sabe qué es lo más impactante esta mañana mirando este texto? De que Dios escoge como media página o una página para hablar sobre 80 años de Moisés. Ni media página. Allí en el capítulo 3 habla, hermano, ni media página. 80 años pasaron, pero se dedica 5 libros a hablar de todo el propósito de lo que vivió Moisés. Para Dios es más importante lo que tú puedes hacer en Cristo que los errores que podamos cometer. Porque usted y yo nos levantamos, aprendemos, pedimos perdón, aprendemos y nos corregimos, ¿cierto que sí? Dios no le recordó a él, mira, el egipcio que vos dejaste enterrado, no. Sino que él, ¿qué le dijo? Acá dice la palabra del Señor, el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel. Dios te quiere usar. Dios quiere sacar, hermano, personas con el ministerio que Dios te ha dado. Pero la frustración,
el pensar de que ya sentirse rechazado. Hermano, mire, el pecado lo hace sentir a uno rechazado. Y no lo culpo, ni me culpo yo tampoco, porque yo entiendo. Pero si usted y yo pedimos perdón, Dios, hermano, vuelve otra vez a limpiarnos. Pero eso no tiene que ver nada con su llamado. El llamado se puede cumplir en su vida y en la mía. Aquí lo que usted y yo tenemos que hacer es estar en el lugar que Dios quiere que estemos y estar, hermano, allí pendiente. Mira, algo que me impacta de Moisés es que él llega, Dios le dice: Moisés, Moisés. Y él pudo responder. ¿Dónde llamó Dios? En el desierto. Hay gente, hermano, que llega al desierto, sí, está unos días, va al culto unos días, unos tiempitos, pero ay, no aguanta y nada, yo me voy. Cuando Dios llama en el desierto, ya no encuentra a la persona porque ya no está. Se fue. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo: Señor, aquí estoy. Dios está llamando, pero las personas no están en el centro del desierto, no están allí esperando el llamado de Dios, esperando la voluntad de Dios, esperando, hermano, que se cumpla la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No tiene tres voluntades, sino que es una voluntad progresiva. Usted llega a los caminos de Dios y conoce la buena voluntad de Dios. Sigue avanzando, conoce la buena, la agradable. Y si usted sigue avanzando al centro del desierto, ahí va a encontrarse con la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios, pastor? Donde usted no tiene que hacer nada, donde Dios ya lo hace todo por usted. La voluntad agradable es la que yo tengo que hacer cosas para medio ver algo bueno. Pero esa medida que usted y yo vamos avanzando en el desierto, a medida que usted y yo vamos permaneciendo, que vamos aprendiendo, que nos vamos corrigiendo, que Dios te va diciendo: haz esto, haz lo otro. ¿Y qué va a pasar? Usted y yo vamos a empezar, hermano, a ir creciendo en el Señor. Entonces, hermano, fuimos creados todos con un propósito. Algo claro, Dios te creó, hermano, no por crearte. O usted no es un producto de una noche de locura de su mamá y de su papá. No, si usted vino a este mundo es porque tiene un propósito. Amén. Dígale al que tiene a su lado: tienes propósito. Dígale, dígale. Amén. Entonces, ¿por qué a veces no escuchamos el llamado de Dios? Porque confundimos la zarza, hermano. Confundimos a veces la zarza. Se confunde. Porque a veces Dios le muestra una zarza: ve, hace esto, ve, empieza esto, ve, anda a la iglesia, ve. Ay, no, después voy, después lo hago. Y Dios te quiere llamar, Dios te quiere entregar algo, te quiere bendecir. No, después. Y le prestamos más atención a otras cosas que a las cosas de Dios. Y queremos llamado y tenemos un llamado. ¿Y cuántos tienen un llamado? Lo tenemos. Pero lo veo con duda, no creo que ¿usted sí tiene un llamado? Sí, porque así no convence a nadie, hermano. Tenemos un llamado de parte de Dios. Entonces, hermano, si usted cree que tiene un llamado, que todos lo tenemos, usted tiene que empezar a hacer algo para que ese llamado, hermano, se alinee con la voluntad de Dios, con el tiempo de Dios, y Dios te llame y te equipe con todo lo que te tiene que equipar. Amén. Entonces, lo que veo en Moisés es una persona insistente, hermano, que él siguió, él se dejó procesar por el Señor. Dios quiere que usted y yo respondamos al llamado de Dios, a esa zarza que se está encendiendo a usted. Usted y yo, hermano, tenemos que quitar esa inseguridad de que ¿será que Dios me va a usar? No, Dios te va a usar y Dios te quiere usar. Dios quiere, hermano, cumplir el propósito de Él en su vida. Dios quiere salvar a su familia. Dios quiere que usted, hermano, hable la palabra y la gente se convierta, que la gente se sane. Dios lo quiere hacer. Pero ¿por qué no lo hace? Primero, porque hay inseguridad. Segundo, porque no estamos en el centro del desierto, porque no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Porque es que en la vida en el Señor, hermano, todo no es color de rosa. Van a haber momentos difíciles, pero también van a haber momentos, hermano, de mucha y mucha bendición. Usted y yo tenemos que rendirnos, hermano, cambiar la forma de pensar. ¿Por qué Moisés es llamado 2 veces? Y aquí hay algo especial, hermano, algo escondido. Dice: Moisés, 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 Moisés.
Moisés, Moisés, 2 veces. ¿Por qué? Esto me hizo acordar algo muy chistoso, hermano. Pues se me vino a la memoria esta mañana que estaba organizando el tema. Y es de que estaba yo, hermano, cuando yo jugaba fútbol, estábamos en una cancha en Cali, jugando contra un equipo importante. Y resulta que los compañeros, yo era suplente porque había recién llegado y estábamos en la banca. Y resulta que los muchachos son muy recocheros. Muy recocheros son esas personas. Y resulta que llegan y le dicen al técnico, le dicen al muchacho, a otro muchacho que era todo despistado, le dicen, ve, que calenté para que entres. Y el técnico estaba allá, nosotros estábamos acá retirados. Todos los muchachos le dicen, vea, que caliente, para vea, Flores, que caliente. El muchacho como que, ay sí, y se levantó y empezó a calentar, hermano, allí en la orilla de la cancha, y empezó a hacer ejercicios y todo de calentamiento. Cuando llega el técnico y se queda mirando y le dice, ¿qué estás haciendo? Ay, es que usted no me dice que caliente. ¿Y quién le dijo? Ellos. Y eran todos reídos allá en el banco, hermano. Yo no le he dicho nada, vaya, siéntese otra vez, hermano. Y eso me hizo acordar de que Dios le dice, Moisés, Moisés, ¿por qué llama 2 veces? Usted no ha visto que usted está esperando algo, hermano, o está sentado y está esperando, por lo menos en la clínica o en el hospital, y mencionan su nombre, pero usted como que no está seguro, y cuando vuelven y responden, preguntan el nombre suyo, yo, ya responde al segundo llamado, porque al primero no se cree. No piensa que lo están llamando a uno, no piensa que Dios le está queriendo decir algo. Cuando le dice, Moisés, no entendió, pero Moisés, ay, yo, sí, yo, ya aquí presente. ¿Sí le ha pasado o no ha pasado? Porque uno al principio, ¿será que me pareció escuchar? No, eso no soy yo. ¿Será que Dios me está llamando para milagros, para predicar la palabra? No, yo no creo. Pero cuando ya le dice la segunda vez, uy, sí soy yo. Tenemos que atender, hermano, al llamado, al llamado de Dios, pero para poder estar allí, para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar en un lugar específico, en el centro del desierto. En el centro del desierto, en ese lugar de dificultad, ahí es donde Dios te va a llamar, donde Dios va a hablar. Hermano, las cosas en el Señor no son fáciles, pero si usted aprende y pasa ese desierto, después van a ser fáciles. Al principio no son fáciles. Por eso el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. En el desierto se va a ver quién es el valiente y quién no es el valiente. En el desierto se va a saber, hermano. En el desierto se va a probar usted de qué está hecho. Menos mal que usted es una madera fina, ¿sí o no? En el desierto, hermano, va a sacar lo mejor de usted. Hermano, en el desierto usted va a vivir al extremo. ¿Por qué Dios necesita llevarte al desierto? Porque en el desierto es donde usted aprende, hermano, donde lo gritan, donde se quema con el sol, donde lo pica una culebra, y usted qué toca que hacer, pues aguantarse. ¿Cierto que sí? En el desierto no puede correr, hermano. ¿De quién? Ay, ahí está el centro de salud, el hospital, ahí está la droguería, compro algo para el dolor, un diclofenaco y ya. No, en el desierto usted tiene que aguantarse de todo hasta la sed, el hambre y todo. Y ahí es donde está Dios. Dios está en el desierto. Amén. Mire, la gente quiere buscar atajos, hermano, en el llamado de Dios, y no hay atajos. Si usted se deja trabajar por Dios, vas a poder trabajar para Dios. No hay atajos. Hay gente que sale de, yo tengo ministerio, pero no lo estoy, es que yo hasta predico mejor, y puede ser, pero no está, porque Dios no lo puede usar, porque no se ha dejado trabajar por Dios. Y hermano, en la vida cristiana hay cantidad de millones de personas así, con talentos, con capacidades, con ministerios impresionantes. Desde que yo fui a la iglesia, hermano, desde pequeño, yo veía gente con unos talentos impresionantes, unos ministerios, hermano, una cosa impresionante. Pero ¿por qué no están? ¿Por qué Dios no los puede usar? Porque no se dejaron trabajar por Dios. No se dejaron. No se dejaron, hermano. No se dejaron trabajar por Dios. Y Dios quiere sacar lo mejor de ti. Mira, hermano, ¿de dónde sale el buen vino, el mejor vino?
de las uvas. ¿Cómo cogían las uvas? Las pisoteaban y ahí sale el mejor vino para el rey, ¿cierto que sí? ¿Cómo sale el aceite? Lo machucan, hermano. Machucan la oliva, la machucan hasta que sale el mejor aceite de la santa unción. Por eso es necesario el aceite, por eso es que te están persiguiendo, por eso es que te machucan, por eso es que te tratan mal, por eso es que no te prestan atención, porque Dios te está machucando, te está pisoteando para sacar ese buen vino, para sacar ese mejor aceite. Pero si no nos dejamos procesar por Dios, se queda ahí una oliva sin machucar, no tiene aceite, está ahí la oliva, el aceite está por dentro. No se va a poder ver reflejado afuera el aceite, porque no ha sido machucado. Getsemaní significa lugar de prensa, donde prensaban, hermano, las olivas para sacar el aceite. Allí Jesucristo fue prensado. Y Jesucristo fue al desierto y sufrió. Mire, hermano, usted tiene que mirar todos los procesos del hombre de Dios. Allí usted se va a dar cuenta cómo es que Dios va a hacer en su vida y en la mía para poder hacer útil en las manos de Dios. Hay gente que quiere ser útil en las manos de Dios, pero no se quiere dejar trabajar. No quiere, hermano. Mire, no podemos olvidarnos. Dios nos llama, nos llena y cambia el calzado, hermano. Y nos da unos zapatos más grandes, nos empodera en el desierto. Mire el proceso de Dios con Moisés. Primero, lo lleva al desierto. Segundo, le muestra una zarza. Tercero, lo llama. Cuarto, ¿qué más hace? A ver si estamos pendientes. ¿Qué más hace? Lo empodera, le cambia el calzado, le cambia la forma de caminar. Si usted y yo, hermano, la forma de caminar tipifica, aquí pasamos al segundo plano, es de que si usted tiene una forma de caminar, una forma de pensar, Dios te la va a pedir también. Moisés no tenía nada y Dios le pidió, hasta las chanclas se las pidió. Lo único que tenía era unas chanclas y una vara, hasta las chanclas se las pidió. Deme las chanclas, quítese las chanclas. Pero Señor, le va a pasar esas pecuecudas, pásenlas. Forma de pensar. Muchas veces, hermanos, si usted y yo no, para poder que usted y yo tengamos ese encuentro con el gran yo soy, tenemos que entregarle las cosas a Dios. Y mire que si cuando usted y yo le entregamos las cosas a Dios, nos rendimos, le entregamos, nos quitamos eso, hermano. Mire, antes de ir a este punto, quiero ir a este. Cuando se quitan las sandalias en el desierto, ¿cómo está la arena? Caliente, ¿cierto que sí? ¿Y para qué se quita? Para que él pueda sentir la arena caliente. Hay chanclas, hay formas de pensar, hay cosas que no están dejando sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Porque Dios te está diciendo, entrégamelo, entrégame, quítese esas chanclas y venga, quíteselas. La gente no se las quiere quitar, por lo cual no puede sentir la presencia de Dios. No puede sentir. Y al no sentir, hermano, pues por eso hay gente que llega a la iglesia. Yo aquí hay turistas espirituales donde la presencia, hermano, viene por momentos, así los visitas de vez en cuando. No, la presencia tiene que hacer ese habitáculo en su corazón, porque su corazón es el arca del pacto donde está la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermano, él se quita las chanclas. ¿Y qué pasa? Él tiene una revelación. A él se le revela no el Jehová Jireh, no el Jehová Rafa, que es el que todo lo sana, ni Jehová proveedor, no, hermano, Dios Elohim, el Dios de Israel, no el Dios, hermano, de la bandera, Jehová Nisi, no el Dios que da cosas, no un aspecto de Dios, sino el gran yo soy. Apláudale al Señor, hermano. Hay gente que se le ha revelado, hermano. Hay gente que se le ha revelado el Jehová Jireh, el proveedor, y reciben provisión económica porque la tienen, pero no conocen los otros 300 y pico de nombres que tiene Dios. No conocen al gran yo soy. Hay gente que conocen a un Dios sanador. Dios les ha hecho milagros de sanidades por cantidades. Yo conozco a esa gente que le oran a Dios y Dios los sana es ya, pero no conocen a ese Dios proveedor. No conocen a ese Dios de amor,
a ese Dios de misericordia, a ese Jesucristo, hermano, que entregó la vida por todos nosotros. No lo conocen, porque se les revela un aspecto de Dios, una parte, algo, una parte de Dios. Pero a Moisés se le reveló el Dios completo, el gran yo soy. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Yo voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Cuando necesites sanidad, yo voy a ser el Jehová Jireh. Rafa, cuando necesites provisión, yo voy a ser el Jehová Jireh, el gran yo soy. Pero pastor, para que se me revele el Dios completo en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Mire el proceso de Moisés. Mire todo por lo que tuvo que pasar Moisés. El desierto, no frustrarse, el estar ahí firme en el desierto, cuidar las cosas ajenas como si fueran de él. Cada cosa que hizo Moisés es importante para que usted y yo la repliquemos y pueda Jehová, el gran yo soy, ser revelado en usted y en mí. Entregamos cosas, cuando usted y yo le entregamos las cosas a Dios, ese Dios se le va a revelar a usted. Porque usted puede orar, ayunar, venir de vez en cuando, y Dios se le va a revelar en algún aspecto, se le va a revelar. Le puede dar algún don, ¿sí? Pero recuerde que hay personas que Dios les va a hacer muchas sanidades o los va a bendecir mucho y van para el infierno. Mano, hay personas que Dios les va a hacer milagros. Es más, le ha hecho milagros, pero a la final se fueron para el infierno porque los milagros no salvan. Los dones no salvan. Gente con dones, con ministerios, con llamados, y están ahora mismo en el infierno. Están ahora en esas cárceles de oscuridad. ¿Por qué? Porque eso no salva. Porque se le reveló una parte de Dios, un aspecto. Pero cuando usted cumple todo el proceso completico, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús, a usted se le va a ser revelado el gran yo soy. No solamente el proveedor, sino el sanador. Se le va a revelar el Dios Elohim, el hermano, se le va a revelar el Jehová Shalom, el Dios de paz, el Dios de amor, todo lo que es Dios. Por eso es necesario que usted y yo no nos saltemos los procesos. Dejemos que Dios te procese. Deje que Dios trabaje en usted. No se sienta excluido. Antes siéntase bendecido. ¿Por qué? Porque estamos en el desierto. Estamos ahí en el desierto. En el desierto donde usted y yo tenemos es que adorar. Acuérdese lo que dijo, hermano, Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿En dónde? En el desierto. Y está en el desierto, hermano. Es algo como raro, pero a Dios le gusta así. Dios está en el desierto. Nosotros, hermanos, estamos muy cómodos. Muy cómodos, muy cómodos. Ellos necesitamos entender, hermano, de que Dios está en el centro del desierto. Ahora, no basta con que, hermano, te hagan un llamado, que le digas aquí estoy, y que usted atienda el llamado, sino que Dios quiere que usted y yo nos quitemos las sandalias, que le entreguemos las cosas, hermano. Ahora la pregunta del millón es: ¿cuál es esa sandalia que no nos deja sentir la presencia de Dios? ¿Cuál es esa sandalia que no nos deja entrar en esa zarza ardiente, a tener ese encuentro con el Señor? ¿Cuál será esa sandalia? ¿Cómo así, pastor? Yo no tengo sandalias. Hay que preguntar, hermano. ¿Cuál será la sandalia? La que no nos deja sentir, hermano, la arena, las cosas de Dios. Hay cosas que no te dejan sentir la presencia de Dios. Mire, Moisés, hermano, dejó pestañina, peluca y ropa allá en Egipto. Sí, porque los egipcios utilizaban pestañina. ¿Usted no ha visto? Con esa peluca que utilizaba Tutankamón y todo eso, según la historia. Esa cosa que utilizaban en la cabeza, no sé cómo se llama eso. Cómo se delineaban los ojos los egipcios, los de autoridad. Eso está basado en la historia. Moisés dejó pestañina, dejó peluca y dejó todo en Egipto. ¿Por qué? Por cumplir con el llamado de Dios. ¿Qué está dispuesto usted a dejar? ¿Usted qué está dispuesto a dejar? ¿Ah? Cuando usted y yo nos despojamos, lo primero que vamos a conocer es al gran
yo soy, no el poder ni los dones. Eso viene después. Usted tiene el encuentro con Dios. Si usted conoce al Dios real en toda su magnitud, su magnificencia, Dios te va a quitar los temores, te va a quitar todo. Dice la Biblia, hermano, en Éxodo capítulo 4, versículo 18. Vaya un momentico allá. Dice la palabra del Señor que Él le mató ya todos los enemigos. ¿Están qué? Muertos, dice la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 18. ¿Ya? Léalo, ¿qué dice? Dijo también el 19 Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Mire, hermano, todos los temores, todos los miedos que usted tenía antes, o lo que usted tiene ahorita, y usted dicen, ya han sido muertos en el nombre del Señor para volver a cumplir el llamado que Dios te dio. Eso es para que usted y yo nos motivemos y volvamos otra vez a las sendas antiguas y entendamos de que ya Dios mató, ya esos enemigos se murieron, hermano. Ya usted es una persona totalmente diferente y libre para poder, hermano, para poder cumplir con ese llamado que Dios te ha hecho. Y he aprendido, hermano, que cuando Dios te llama a dar y a servirle, a pesar de los errores, Dios restaura la vida. Usted puede ver más adelante en la historia de Moisés de que ya Dios no usa a Aarón para hablar, sino que ya Moisés habla. Léase la historia, hermano, de Moisés. Porque una de las excusas que colocó Moisés, porque él estaba temeroso: no, Señor, es que no sé hablar. No, Señor, es que no me van a creer. No, Señor, y esto. ¿Y quién les digo que me envió? Y le sacó un poco de excusas. ¿Sabe por qué? Porque él tenía temor. Y él dijo, no, es que me va a pasar como al principio. Y Dios le dijo, no, Señor, vaya. Y esta vez sí va a ser diferente. Esta vez sí va a ser diferente, mi hermano. Esta vez sí va a ser diferente si usted empieza otra vez a meterle la ficha a las cosas del Señor. Como 3 amenes. Bueno, el resto no quieren. Siguen frustrados. Bueno, en esta vez sí va a ser, como dicen por ahí, la segunda es la vencida, ¿cierto? O la tercera. Dios premia esa insistencia, hermano. Dios premia esa insistencia. Dios restauró la vida de Moisés. Esa tartamudez, hermano, eso que no era capaz de hacer, lo pudo hacer después. ¿Qué te está haciendo tartamudear? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos cojeando? Eso Dios lo puede quitar así de su vida, si cumplimos con el llamado. Ese error que usted y yo tenemos, hermano, no es nada para el error que está cometiendo el pueblo de Israel. Vaya, que más es lo que están haciendo ellos que lo que está haciendo usted. Hay gente que lo tiene, hermano, engañado. Una cosa sencilla, como Abraham. Él quería un hijo a toda costa. Él quería un hijo a lo que fuera. Y Dios le dice, venga, hombre, salga, mire, yo le quiero dar esto. Esa es la piedra en el zapato. Es algo sencillo. Pero lo que usted va a conquistar es más grande. Para lo que yo lo voy a usar, para lo que yo la voy a usar va a ser más grande. Pero estamos enredados en algo pequeño. Amén. Y usted dirá, pero pastor, yo no soy pastor ni líder. Pero tal vez tu desierto es seguir dando a tus hijos, hermano, eso que usted, ese buen testimonio. A veces uno se cansa, hermano, pero darle a los hijos ese buen testimonio, darle a la familia ese buen testimonio, a los trabajadores ese buen testimonio, hermano, va a ser de que Dios te recompense. Va a ser de que Dios le dé, hermano, muchas, pero muchas bendiciones. Amén.